nombre es Elizabeth Arango y para el artículo de esta semana, continuando con la línea investigativa de las semanas anteriores, elegí este artículo que se llama External Capital Market Friction, Corporate Governance and Tax Avoidance, Evidence from the TED Spread, que se llama en español Fricciones externas del mercado de capitales, gobierno corporativo y elusión fiscal. Esta investigación, este estudio investiga si la elusión fiscal corporativa puede beneficiar a los accionistas cuando las fricciones del mercado de capitales son elevadas. Entonces, antes de continuar con el desarrollo de este artículo, quiero aclarar tres conceptos que van a ser muy importantes para entender toda esta investigación. La primera es el TED Spread, que es el indicador que mide los costos básicos de pedir dinero prestado. O sea, es la diferencia entre la tasa de interés de los préstamos interbancarios y la deuda a corto plazo del gobierno de Estados Unidos. Las fricciones en el mercado de capitales es un conjunto de elementos que impiden el funcionamiento completo del mercado de capitales, es decir, el mercado donde compran y venden deudas a largo plazo o valores que están respaldados por acciones. Y también vamos a ver mucho lo que es el Cash ETR, que es la relación entre los impuestos pagados en efectivo y los beneficios pagados antes de impuestos. Entonces, ahora sí, en el marco teórico, voy a agrandar un poquito acá. En el marco teórico encontramos que en el artículo Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Equity, realizado por Cohen en 2010, él argumenta que las reducciones de impuestos benefician al accionista porque es un ahorro fiscal que aumenta los flujos de caja para los accionistas. También por otro lado, Kim en Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk habla sobre cómo las agresivas estrategias de elusión fiscal pueden acompañar los costos derivados de la separación de la propiedad y el control. Y también sostiene que las actividades de elusión fiscal pueden facilitar la manipulación de beneficios y el desvío de los recursos y permite ocultar a los directivos, digamos que estas malas noticias o la situación real de la compañía. Otros estudios como Labor Unions and Tax Aggressives y Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives and Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk, todos estos artículos argumentan y muestran que diversos mecanismos de gobernanza desempeñan un papel importante en la determinación de la elusión fiscal de las empresas, lo que también habíamos hablado en artículos anteriores, donde influye tanto el valor del gobierno corporativo, los intereses del CEO como cabeza de esa mesa de trabajo y también eh, la revisión que se le haga, la auditoría que se le haga al gobierno corporativo de las empresas influyen mucho en la decisión de eludir o no impuestos fiscales. En el planteamiento del problema, tenemos que la elusión fiscal puede beneficiar a los accionistas cuando las empresas tienen dificultades para captar el capital externo debido a las fricciones del mercado financiero. Cuando la financiación externa se vuelve costosa por las fricciones del mercado de capitales o hay un limitado fondo interno, entonces esto se vuelve muchísimo más valioso. Y las empresas con restricciones financieras tienden a evadir más impuestos. Eso también es algo que se toma del marco teórico. Entonces, este sería nuestro planteamiento del problema. En la justificación tenemos que, posterior a la investigación con este marco teórico que hacen los autores, ellos llegan a una hipótesis y es de que las empresas pueden adoptar estrategias fiscales muchísimo más agresivas sin tener que llegar a eludir cuando el mercado de capitales externos está en déficit, es un difícil acceso y la planificación fiscal puede ser mucho más agresiva para beneficiar a los accionistas.
En un mercado financiero perfecto, las empresas deberían, para ellas, ser indiferentes entre los fondos internos y los externos. Pero cuando aumentan las fricciones en el mercado de capitales, la financiación externa se vuelve muchísimo más costosa y muchísimo más limitada. Entonces, los fondos internos se vuelven mucho más importantes y valiosos. La metodología que se utiliza es que ellos toman una muestra de empresas estadounidenses donde durante un largo periodo, desde 1993 hasta 2017. Se emplea el diferencial TED o el TED spread como una medida de fricciones externas del mercado de capitales, así lo van a medir. Encuentran también que para construir las variables del gobierno corporativo obtienen los datos sobre la remuneración de los ejecutivos del Standard Poor's y digamos que se decide que un mayor TED significa que las empresas tienen mayores dificultades para acceder a la financiación externa. Y la figura 1, que ya se las voy a mostrar, esta figura, representa gráficamente el diferencial TED y cómo fluctúa significativamente a lo largo de un periodo del tiempo. Podemos ver acá más que todo en la crisis financiera del 2007 al 2008 y bueno, después su valor va disminuyendo. También se elige el Cash ETR, que lo mencionábamos al principio del artículo, como el proxy para evaluar la elusión fiscal y este se calcula como un impuesto sobre la renta. Hacen un modelo de regresión simple, un modelo econométrico, para estimar entonces cuál es el efecto del TED spread en el cash ETR, en este cambio. Los resultados que se encuentran es que para examinar si las empresas cambian sus estrategias fiscales en respuesta a las fricciones del mercado, se estima el efecto del TED spread sobre el cambio en el cash ETR. Entonces, generan este estudio, esta regresión, y se prueba la relación entre las fricciones externas del mercado de capitales y los cambios anuales en el Cash ETR en el periodo desde 1993 hasta el 2007, cuando las empresas no pueden obtener financiación externa, debido a las fricciones del mercado de capitales y que es más probable que se reduzcan sus cargos fiscales. En cuanto al gobierno corporativo, se encuentra en general los resultados sugieren que es más probable que los directivos se esfuercen más por reducir el pago de impuestos cuando la financiación externa es mucho más costosa y esta reducción de impuestos es más pronunciada en las empresas que tienen un buen gobierno corporativo. El efecto positivo de la ilusión fiscal sobre el valor de las empresas durante el periodo de altas fricciones externas del mercado es mucho más pronunciado cuando los incentivos de los directivos están mejor alineados con los accionistas a través de la remuneración de los ejecutivos. Y como conclusión de esta investigación, este artículo documenta la primera evidencia empírica de que la elusión fiscal puede beneficiar a los accionistas cuando las fricciones externas del mercado de capitales son elevadas, es decir, cuando ir a conseguir fuera o financiación afuera y no de los fondos internos de la empresa está mucho más costoso y está mucho más complicado, pues obviamente tienen esta gran motivación para hacerlo. Se demuestra entonces que las empresas tienen que eludir más impuestos cuando la financiación externa es más costosa y que en las empresas con un buen gobierno corporativo y el ahorro fiscal mejora el valor de la empresa. Estas conclusiones, bueno, los autores recalcan que deben ser relevantes también para los reguladores, ya que se necesita comprender cómo los mercados financieros pueden afectar las políticas fiscales de las empresas. Muchísimas gracias.